Grabando. Bueno, ahí pongo. Ahí se ve. Sí, sí. Sí, perfecto. Perfectamente. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos primero. Mi nombre es Pablo Capuzzo, soy estudiante de Ingeniería Electrónica en la UNSAM y hoy les voy a hablar acerca de mi proyecto que consta de la automatización de un dispositivo para estudios neurocognitivos y comportamentales en modelos experimentales. Los temas que vamos a abordar son los siguientes. En primer lugar les voy a hablar acerca del CESIMA y el laboratorio de investigación en donde surge el proyecto a través de la doctora Vanessa Sánchez, quien plantea la necesidad de desarrollar e incorporar tecnología en uno de los dispositivos que se utilizan en las investigaciones. También vamos a hablar acerca de los experimentos que se realizan con este dispositivo, los objetivos y resultados, para conocer las aplicaciones de la solución desarrollada en este proyecto y las problemáticas que atiende. Vamos a hacer también una introducción a la problemática actual que se encuentra en el dispositivo y el procedimiento, la solución que se propone y la resolución. Vamos a comentar cómo queda el nuevo procedimiento de experimentación, una validación de los resultados, unas conclusiones finales y hablar un poco de la gestión del proyecto. Bueno, el Centro de Estudios y Salud en Medio Ambiente, el CESIMA, se encuentra ubicado en el INTI y pertenece a la Escuela de Ciencia y Tecnología de la UNSAM. Y sus investigaciones y desarrollos se encuentran orientados principalmente en el área de la salud. En particular, aquí funciona el Laboratorio de Inmunología, Vacunas y Alergias, llamado LIVA, en donde entre varias líneas de trabajo se desarrollan tratamientos y vacunas contra la toxoplasmosis. Particularmente se realiza el estudio de las habilidades neurocognitivas y comportamentales en modelos murinos, que son ratones de laboratorio, a través de diferentes pruebas experimentales. A través de estas pruebas, los investigadores pueden estudiar la memoria, el aprendizaje, el comportamiento, capacidad exploratoria, ansiedad y depresión, entre otras. Estos ensayos se realizan utilizando un dispositivo físico modular y los resultados se obtienen a través del registro de distintos parámetros de acuerdo a la prueba que se realiza. En este proyecto vamos a automatizar el procedimiento tanto para la adquisición de los datos como para el registro de los parámetros. El dispositivo físico consta de una caja cúbica de madera de 40 centímetros de lado que se encuentra elevada a 15 centímetros del suelo y tiene distintos tipos de bases intercambiables que permiten la realización de varios tipos de ensayos. Las pruebas experimentales que se realizan en este equipo se encuentran estandarizadas, ya que se realizan bajo ciertas condiciones específicas definidas para cada tipo de ensayo. Dentro de ellas, se determina un tiempo de duración específico para cada prueba, la colocación de diferentes estímulos, tanto en la parte interior o debajo de la caja, y el cambio de las bases. Cada ensayo tiene además una forma de adquisición y procesamiento de datos específico para su posterior análisis y la obtención de los resultados. Cabe destacar que todos los tipos de pruebas que se realizan requieren siempre del registro en video. Las diferentes pruebas que se realizan son las siguientes: el Holboard Test, que es un tipo de prueba estándar para el estudio de la memoria espacial, en donde en una caja con 16 orificios se analiza cuántas veces el sujeto experimental explora los orificios. Puede involucrar diferentes variantes, entre ellas colocar estímulos en la parte inferior, como se mencionaba antes, o variar el tipo de prueba, el tiempo de la prueba. El Open Field es un ensayo estándar que permite analizar el comportamiento y la capacidad exploratoria del sujeto experimental. Y el Novel Object Recognition consiste en registrar el tiempo que cada sujeto experimental explora los objetos que se introducen en el dispositivo. A modo de ejemplificar, aquí se presentan los resultados de un ensayo de tipo Holboard, donde se realizaron 2 pruebas con 3 días de separación, con 2 lotes de sujetos experimentales, un grupo infectado y un grupo control. Primero se realiza la prueba training, que es la que está marcada en verde, y 3 días después la prueba test, que es la que está marcada en rosa, para evaluar la memoria y el aprendizaje frente a una reexposición. Acá podemos destacar 2 características principales que son, primero, la capacidad exploratoria, que podemos ver que es mucho mayor en el grupo control que en el infectado, contando casi 60 ingresos a los orificios comparado con 22 aproximadamente. Y por otro lado la memoria, que es la que está marcada en rosa, que sale de la prueba test. Que podemos ver que el sujeto experimental que no está infectado, como recuerda que estuvo en ese ambiente, no explora tantas veces como al principio, mientras que el grupo infectado explora casi la misma cantidad de veces. Quiere decir que la memoria está afectada. Estas son algunas de las características que investigan los
los investigadores con estos ensayos. La problemática actual que se encuentra la separamos en 5 ítems. El primero es el procedimiento actual para la adquisición de video en las pruebas, ya que usan diferentes dispositivos en el registro de video, como pueden ser cámaras digitales, teléfonos celulares, lo que tienen diferentes resoluciones y calidades de video. Esto provoca que no haya un estándar en la adquisición de video. Otro ítem es que el tiempo de registro manual de los ingresos, ya que los videos de los whole requieren un análisis de al menos 2 vistas para analizar el video, porque tenés que ir viéndolo, pausando y anotando manualmente en qué orificio ingresa el sujeto experimental. Supongamos que tenemos un lote de 20 ensayos por 5 minutos y 2 vistas de los videos, tenemos una duración de 3 horas 20 minutos solo para el análisis. Otro problema que se encuentra es la pérdida de trazabilidad por el desorden de los archivos generados para cada sujeto experimental, ya que como tenemos diferentes dispositivos se guardan con diferentes nombres, por lo que es difícil encontrar los experimentos. Y lo que hacían antes los investigadores era registrar en un papel previamente el nombre del sujeto experimental, mostrarlo en el video y luego realizar el ensayo, por lo que habría que abrir cada uno de ellos para saber a qué sujeto experimental pertenece. Esta forma manual también genera pérdida de tiempos. Todo esto genera un tedioso tracking, pérdida de archivos, de información asociada a cada sujeto experimental. Y por último, y más importante, el error de observación en los whole board, ya que el usuario a la hora de analizar puede interpretar que el sujeto ingresó o no, puede variar su apreciación dependiendo del cansancio o la falta de atención, puede equivocarse en el número de edificio, por lo que se ve un error humano inducido en la observación del video. La solución completa que se propone abarca estos 5 ítems, que es el sensado automático de ingreso de orificios, solo para los ensayos whole board, la grabación automática para todos los tipos de ensayos, la identificación de los ensayos para cada sujeto experimental, incluyendo fecha y tipo de prueba realizada, generar una organización automática de los ensayos y una subida automática de los ensayos en la nube. Para el sistema de sensado automático de orificios, se eligió un Arduino Mega, ya que le podemos encastar un shield Ethernet para brindarle conexión con el sistema. Y además tiene I/O discreto de reserva para el agregado de una segunda zona de experimentación a futuro. Se utilizaron 8 sensores infrarrojos, un pulsador para dar inicio al ensayo, un LED indicador que se enciende cuando inicia el ensayo y también en cada ingreso de los orificios para poder diagnosticar el funcionamiento correcto de cada una de las lecturas. Lo que se hace es al principio de cada lote se lanza un ensayo de prueba en donde se ingresan los 16 orificios y se verifica el correcto funcionamiento. Para la grabación del ensayo se optó por una cámara IP con conexión Ethernet para comunicarla con la aplicación de escritorio. Se eligió una cámara IP ya que la distancia que existe entre el lugar físico en donde se encuentra la notebook y el dispositivo de pruebas es de aproximadamente 10 metros, una distancia que con una cámara USB de tipo webcam no podríamos cubrir. Es una cámara que genera un video en calidad de 1280 x 720 píxeles a 25 fps, acorde a lo necesario por el sistema. Y además tiene la opción de grabar en la oscuridad, pensado para posibles ensayos a futuro, ya que se pueden evaluar otras características del comportamiento de los sujetos experimentales. También se desarrolló una aplicación de escritorio para Windows en la plataforma Visual Studio, utilizando el lenguaje de programación C#, en donde el usuario deberá parametrizar el ensayo que se va a realizar. Tiene un menú desplegable donde escoge el tipo de ensayo que se va a realizar, un campo donde ingresa la duración del ensayo y el otro campo donde ingresa el nombre del sujeto experimental. La aplicación al finalizar el ensayo va a generar automáticamente el archivo de video .mp4 o el archivo Excel con la detección de los ingresos. Además, mientras el ensayo está en funcionamiento, se puede visualizar el mismo en tiempo real. Aquí vamos a resolver cómo se resolvieron cada uno de los planteos de la mejora del sistema, que es el sensado automático de ingreso a orificios, la grabación automática de videos, la aplicación de escritorio y la subida automática de los ensayos en la nube. Para la matriz de sensado, se eligen sensores ópticos para la detección del ingreso a un orificio, ya que es una tecnología muy sencilla y económica. Consta de un LED emisor de luz infrarroja y un fotodiodo detector. El principio de funcionamiento es el LED infrarrojo enfrentado con el fotodiodo detector y cuando el haz de luz es interrumpido se detecta el ingreso. Se encontró en el mercado un modelo integrado para la detección de luz mediante fotodiodo. El mismo cuenta con un circuito integrado
que detecta la luminosidad absorbida del fotodiodo y entrega una salida analógica variable de 0 a 5 volt, proporcional a la luminosidad detectada. Además posee una salida discreta que entrega un 0 lógico cuando detecta luz y un 1 lógico cuando no detecta luz. En nuestro caso utilizamos solamente la salida discreta, ya que nos interesa saber cuando el haz de luz es interrumpido por el ingreso del sujeto experimental. Se adopta la siguiente disposición de componentes en la caja, como se ve en la figura: sensores opuestos a los LED, y en las esquinas se evita tener doble sensor y doble LED para evitar posibles cruces ópticos. Cuando el haz de luz es interrumpido por el ingreso del sujeto experimental al edificio, la señal del sensor cambia de estado y es leída por el microcontrolador. Acá tenemos un diagrama temporal, un ejemplo de detección, donde se evalúa la tensión de salida en función del tiempo. Se puede ver que cuando el sujeto experimental ingresa en la cavidad, se genera una salida de 5 volt, que es la entrada al Arduino, y va a ser ahí contado el ingreso. La zona de detección es la zona verde mostrada en la figura. Si ingresamos en alguno de los 16 orificios por esa sección, la lectura será válida y contada como un ingreso. Si ingresamos por la sección naranja, solo uno de los sensores detecta ingreso, mientras que el otro no, ya sea el de filas o el de columnas. Por lo tanto, la lectura no va a ser válida y no va a ser contada como un ingreso. Y si ingresamos por la sección roja, ningún sensor detecta el ingreso, por lo tanto la lectura no va a ser contada como válida. Esto fue ensayado y validado con un modelo a escala y luego con sujetos experimentales en el laboratorio. Además, el requisito para que el ingreso sea cuantificado es que el sujeto experimental ingrese su nariz completa, dejando las orejas fuera. Y eso se cumple cuando se ingresa por la zona verde. Para estas pruebas también se utilizaron ratones de diferentes tamaños para verificar su correcto funcionamiento ante cualquier situación. Bueno, para la instalación de la cámara hubo que diseñar un soporte especial que permita mantener la cámara centrada y elevada a una altura justa para abarcar la zona de experimentación. Se realizó una estructura de hierro con altura regular en 3 posiciones para poder tener diferentes variantes de altura. La estructura consiste en una base circular soldada a un caño de hierro de sección cuadrada con una altura de aproximadamente 60 centímetros. Esto permite tener una estructura sólida y firme para soportar el peso de la cámara y no caerse. Por otro lado, otra estructura de hierro en forma de L con una sección más angosta que se incrusta en la base para poder variar la altura de la cámara, que la misma está sujeta en la punta. Se optó por realizar un sistema externo a la caja, ya que puede regularse y moverse de manera más práctica y sencilla. El soporte permite una estructura sólida y firme que garantiza una estandarización en la grabación de video, ya que todos están grabados con el mismo encuadre. Como una mejora del sistema, también se agregan LEDs alrededor de la caja para iluminar la zona del ensayo. De esta forma se logra una iluminación pareja y no se producen sombras que pueden distraer al sujeto experimental y alterar los resultados del ensayo. De esta forma, no importa en dónde se ubique la caja dentro de la sala, ya que las sombras de la iluminación no van a afectar en el ensayo. Esto también ayuda a la estandarización del ensayo, ya que todos los videos van a estar grabados con la misma luminosidad. Bueno, la aplicación de escritorio, como les mencioné antes, se desarrolló en Visual Studio. Se utiliza este lenguaje ya que es un entorno de programación completo, y además encontré una versión gratuita para el desarrollo, que es la Visual Studio Community 2019. La función de la aplicación es parametrizar el ensayo, visualización en tiempo real, estar comunicada con el Arduino y con la cámara, y además generar los archivos de video y de Excel. Aquí vemos la aplicación de escritorio en funcionamiento, donde se puede ver la duración seteada de 35 segundos, el tipo de ensayo seleccionado, que es el whole board, y el nombre del sujeto experimental, que es J2R5, que hace mención al ratón 5 de la jaula 2. También podemos ver el tiempo restante que queda en el ensayo de 12 segundos y un botón de finalización para finalizar el ensayo en el caso de que se vea algún problema. Y también la visualización en tiempo real. Aquí podemos ver el formato elegido para nombrar los archivos de los ensayos. Se utiliza el formato año, mes, día, horas, minutos y segundos, tipo de ensayo y ID del ratón, para asegurarnos de generar un archivo único y ordenado alfabéticamente. Esto genera mucha facilidad para encontrar los archivos, pudiendo filtrar por tipo de ensayo, por ratón o por fecha. Se puede observar el ejemplo para el sujeto experimental J2R5 con el archivo de video y el archivo Excel asociado. Aquí podemos ver el flujo de información que se tiene en el sistema durante el transcurso de un ensayo. Primero vamos a darle al pulsador de inicio
El microcontrolador va a recibir esa señal y va a enviar a la aplicación de escritorio el inicio del ensayo. La aplicación de escritorio le va a devolver el tipo de ensayo y la duración que ha sido seteado previamente, ya que el microcontrolador es quien lleva la cuenta de la duración del ensayo. Por otro lado, la aplicación de escritorio le va a enviar a la cámara el inicio de la grabación y va a empezar a recibir el streaming de video. Mientras el ensayo se lleva a cabo, el microcontrolador va generando un array con las detecciones de los ingresos para luego enviárselo a la aplicación de escritorio cuando finaliza el ensayo. Una vez que el contador llega a cero, le envía el dato con los sensores y finaliza el ensayo. La aplicación de escritorio va a finalizar la grabación, va a generar el archivo de video, va a generar el archivo Excel con la lectura del array del microcontrolador y va a finalizar el ensayo. En el caso que no sea el whole board el ensayo seleccionado, la lectura de los sensores no va a estar habilitada y no va a haber un envío de datos hacia la aplicación de escritorio. Por lo tanto, solo se va a generar el archivo de video. Un poco de la arquitectura de red. La interconexión de los dispositivos se hace por Ethernet a través de un switch. Cabe destacar que el switch, la cámara y el Arduino se encuentran situados en la caja, mientras que la notebook a una distancia de 10 metros en la sala de al lado donde está ubicada la caja. Cada dispositivo también tiene una dirección IP asociada, tanto la cámara como la notebook y el Arduino. La UNSAM provee a los investigadores de cuentas institucionales con gran espacio en Google Drive y para aprovechar eso se configuró en la cuenta de Google Drive de los investigadores la subida automática de los ensayos para poder acceder a ellos en cualquier lugar y momento, y además poder tener un backup en la nube. De esta forma se evita la pérdida de archivos, el uso de memorias portátiles como pendrives o discos externos, facilitando el uso. El nuevo procedimiento ahora va a quedar de la siguiente forma. Primero, el usuario va a estar en la notebook y va a seleccionar el tipo de ensayo del listado. Luego va a introducir la duración del ensayo en segundos y va a dirigirse a las jaulas para seleccionar un sujeto experimental y va a tener que identificar su nombre. Luego lo va a colocar en la caja y presionar el pulsador de inicio. Luego va a dirigirse nuevamente hacia la notebook para ingresar el ID del sujeto experimental que ingresó y va a poder visualizar en tiempo real la ejecución del ensayo. También va a tener el cartel con la cuenta regresiva de cuánto tiempo le queda al ensayo. Y va a tener también la opción de finalizarlo si ve algún inconveniente. Cuando el ensayo llega a su fin, se va a generar automáticamente los documentos en la ruta preestablecida, tanto el archivo de video como el Excel, en el caso de que haya sido seleccionado el whole board. Aquí vamos a mostrar cómo es un ensayo por completo con la generación de los archivos a modo de ejemplo. Ahí vemos que cuando dio inicio al ensayo se encendió el LED avisando que el ensayo está en funcionamiento. Se puede observar en estos bordes de madera que están instalados los LEDs y los fotodiodos detectores en todo el contorno de la caja, tanto el de filas como el de columnas. Se puede ver que cuando el sujeto experimental ingresa se enciende el LED avisando que la lectura fue correcta. El gabinete gris con el pulsador y el LED es donde está situado el Arduino y debajo está el switch, donde se ve que está conectado el Arduino, el cable negro con la cámara y el primer cable gris va conectado a la notebook con la aplicación de escritorio. Ahí cuando el ensayo llega a su fin, se generan en la ruta los dos archivos, tanto el de video como en Excel en este caso, y ahora vamos a proceder a abrirlos para verificar los datos. Ahí vemos que el archivo Excel tiene el registro de cada orificio. Y el archivo de video por completo, que en este caso fue con una duración de 3 minutos, el cual fue recortado ahora para la exposición para que no sea tan largo. Se aprecia que tiene el nombre
por fecha, como se había mencionado antes, para tener un correcto seguimiento. Bueno, con el sistema mejorado y automatizado, el proceso de experimento y análisis se vuelve mucho más rápido y efectivo. El sistema dispone de grabación automática de video, lectura automática de ingreso a los orificios de la base y una organización de los archivos para cada ensayo. Con este diseño se obtienen no solo los ingresos totales por sujeto experimental, sino que además se compara la variable temporal en la cual se produjo el ingreso, que permite un análisis más profundo del ensayo. Podemos ver que además del número de orificios que se ingresó, tenemos el tiempo referido al inicio del ensayo. Por ejemplo, en el orificio 13 ingresó a los 23 segundos, en el 16 ingresó a los 26 segundos, etc. Tenemos una captura del video grabado y debajo la generación de los archivos automática con el nombre que los identifica. Con el Excel obtenido se pueden hacer varias combinaciones de análisis para poder determinar y filtrar diferentes cualidades. Esto permite un análisis más completo del ensayo que permite sacar conclusiones a los investigadores. Por ejemplo, analizar la frecuencia con la que se ingresa en algún orificio en particular, como se ve en la figura de la izquierda. Y en la figura de la derecha se puede ver el porcentaje de exploración en cada orificio. En este caso se analiza la preferencia o la reincidencia en algún orificio en particular. Por ejemplo, en el orificio 4 es donde hubo más preferencia con un 18%. A modo de hacer una comparación con los resultados del dispositivo automatizado y el previo a la automatización, se realizaron pruebas con 3 sujetos experimentales, de los cuales el dispositivo nos brindó 3 planillas de registro con el detalle de los ingresos de cada uno de los sujetos experimentales. Para validar el funcionamiento del equipo, se analizaron los videos manualmente y luego comparamos los resultados obtenidos con los brindados por el dispositivo automatizado. El análisis estadístico señala que no hay diferencias significativas entre los datos analizados, ya que muestra un desvío menor al 3%. Los resultados obtenidos muestran que el diseño del dispositivo fue exitoso. Cabe destacar, acá en el promedio de registro manual de los dos observadores, da un número no entero, lo que indica que hay una diferencia entre el análisis entre investigadores, debido al error de observación, y que este error queda totalmente eliminado con el dispositivo automatizado. También es importante destacar que para obtener los datos de los observadores es necesario el análisis de video por cada observador, como habíamos visto antes. Tenemos 2 vistas por video por 3 minutos, por 3 ensayos y 2 observadores, tenemos un total de 36 minutos que empleamos solamente en la obtención de los datos para su posterior análisis. Con este dispositivo, el tiempo extra puede ser destinado a la obtención de diferentes conclusiones y no perdido en la obtención de los datos. El procedimiento para los ensayos que no son con registro de orificios es el mismo, y al finalizar el ensayo se obtiene el archivo de video solamente. Una vez generados los archivos de video, estos son analizados por un software realizado por otro miembro del CSIMA. El software es este, Mouse Tracker, que fue desarrollado por Matías Perrone, que realiza un seguimiento del recorrido del sujeto experimental, pudiendo así analizar su trayectoria y definir las características del comportamiento de los sujetos experimentales. Aquí se puede observar la trayectoria del sujeto experimental a lo largo de todo el ensayo. Se puede apreciar que los sujetos experimentales sin patología hacen un recorrido de forma más aleatoria por toda la superficie de la caja, mientras que los sujetos experimentales que están infectados recorren en su mayoría los bordes. Estos también son algunos de los otros aspectos que estudian los investigadores con estos ensayos. Cabe destacar nuevamente la necesidad de estandarizar la grabación de video para que el software pueda analizarlos y procesarlos correctamente. Como conclusiones, se generó la trazabilidad y reducción de errores, se logró el censado automático de ingreso a orificios con la matriz de censado, se optimizaron los tiempos de registro de resultados, llevándolo a cero, ya que el Excel se genera automáticamente apenas finaliza el ensayo. Se generó la grabación automática de los ensayos, se logró el orden de los archivos y se configura la subida automática de ensayos en la nube. Con mejoras a futuro, se plantean los experimentos en la oscuridad, ya que disponemos de la cámara con modo nocturno. También la incorporación de nuevos tipos de experimentos, ya que el dispositivo lo permite. Y también la incorporación de una segunda caja de experimentación. Ahora vamos a hablar un poco de los principales desvíos del proyecto. Podemos separarlos en 3 grupos. Los que están marcados en rojo son los retrasos en la instalación. Lo que está marcado en verde son los retrasos en la puesta en marcha en el laboratorio. Y en azul los retrasos en la confección de la documentación. Los retrasos en la instalación se deben a
particularmente a 3 grupos. Primero, las diferentes configuraciones que se probaron para la realización de la matriz de sensado. Luego, en la instalación de la cámara, que primero se pensó en montarla directamente en la caja y luego se optó por realizarlo de forma externa para que sea más práctico. Y por último, lo que es la iluminación, que se probaron diferentes métodos y finalmente se optó por montar la iluminación en la cara interna de la caja, en la parte superior, para tener la iluminación pareja en con toda la superficie. Lo que son los retrasos en la puesta en marcha, como la totalidad del proyecto se ejecutó en la fase 1 de la pandemia, provocó que los accesos al bioterio sean muy difíciles, provocando demoras ya que se llegaba al punto de que era necesario realizar pruebas con sujetos experimentales. La primera vez que se ingresó al laboratorio, se realizaron pruebas para comprobar el funcionamiento de la matriz de sensado. Hasta ese momento la instalación era provisoria en el dispositivo. Luego de resultados satisfactorios, se procedió a una segunda visita que llevó 2 meses conseguir el permiso para el ingreso, para probar nuevamente con la instalación definitiva. Pero eso se llegaba al caso de que no se podía avanzar debido a que no podíamos continuar las pruebas en el laboratorio. Y por último, los retrasos en la documentación, ya que la confección de la documentación, los anexos y la presentación llevó más tiempo del estimado. Ahí hubo un error de estimación, ya que se suponía que iba a llevarme menos tiempo. Vamos a hablar un poco de un análisis de riesgo que se realizó. Vamos a mencionar los principales riesgos encontrados y su mitigación. Primero vamos a comentar el riesgo, la causa y el plan de acción. Uno de los riesgos detectados es el incumplimiento del cronograma, debido a la falta de experiencia en estimaciones y mi ocupación laboral. Y lo mitigamos dedicando cierta cantidad de horas semanales a modo rutinario o los fines de semana. Otro riesgo encontrado es el incumplimiento de las expectativas del cliente, debido a una falta de comprensión de las necesidades del mismo. Para ello se realizó un documento con la memoria de funcionamiento y los alcances del proyecto aprobado por el cliente, que en este caso sería el CESIMA. Y por último, la dificultad para conseguir los insumos, debido a que los productos son importados y la situación de pandemia. Y esto lo solucionamos buscando proveedores nacionales y el envío a domicilio, ya que durante el desarrollo no se podía salir por la ciudad. Una comparación de los costos. Acá podemos observar los equipos que se comercializan en el mercado para la detección de Holborn solamente, rondando los $1.600 sin contar los costos de importación. Además utilizan tecnologías antiguas, usan protocolo serie 232 para la comunicación con el equipo y además requieren un software especial para la adquisición de datos. Y aquí tenemos el equipo desarrollado por la UNSAM con un costo de materiales inferior a los $100 y un costo total aproximadamente $700, incluyendo grabación automática y visualización del ensayo en tiempo real, con un costo menor a la mitad de los equipos que se comercializan. Y la ventaja que tiene es que los archivos que genera son amigables con cualquier software, ya que tenemos un Excel que lo podemos abrir con cualquier dispositivo y un archivo de video MP4 que también. Como cierra la realización del proyecto, creo que los puntos a destacar fueron los siguientes. Una buena comunicación con el cliente lleva a buenos resultados. Una buena investigación para poder saber qué tecnología aplicar en cada caso. La capacitación en diferentes aspectos, que es lo que uno se lleva al finalizar el trabajo. Tener el alcance del proyecto claro en todo momento ayuda a no tener desvíos ni hacer doble trabajo. El uso del GitLab para subir periódicamente las modificaciones tanto en Arduino como en Visual Studio y poder tener un seguimiento de las modificaciones que fueron surgiendo. Evita el uso de multiplicidad de archivos locales y pérdida de versiones. Y por último, la estimación en los tiempos de la realización de la documentación no fue acertada, ya que se estimó mucho menos y se tendrá en cuenta para futuros proyectos. Y como derivaciones del proyecto, nos presentamos con este equipo en el concurso Innovar y estamos a la espera de los resultados de la primera fase. Y por otra parte, también presentamos este proyecto en el Congreso Argentino de Sistemas Embebidos, el CASE, donde ya fue aceptado para su presentación. Bueno, muchas gracias, eso fue todo. Espero que lo hayan disfrutado. Gracias, Pablo. De nada. La sonrisa de Vanessa no tiene precio. Felicitaciones, Pablo. Muchas gracias. Felicitaciones, Pablo, qué emoción. Súper. Muy bueno, felicitaciones. Bueno, gracias, Elena. Muchas gracias. Pablo, yo tengo una primera pregunta y bastante sencilla.
Bueno, ¿Los fondos para este proyecto fueron provistos por? por el CECIMA, Ok. al igual que subsidios? que la caja. ¿Con subsidios? Como con subsidios. Claro, los fondos esos provinieron de subsidios obtenidos, logrados por el CECIMA. No, no lo ¿O sé. Ahí si querés te puedo contestar yo, porque parte son fondos del centro y parte son fondos de las investigaciones que se llevan adelante con otros subsidios, sí. Pero la mayoría de la Escuela de Bien. Ciencia y Tecnología. Y yo. Perfecto, gracias. Yo tendría una pregunta diferente. En un momento dado de la charla se mencionaba la posibilidad de implementar nuevos experimentos. Sí, Eso significa seguramente modificar el software de la notebook. ¿Está documentado cómo hacer esas modificaciones? sí, lo que sería agregar un experimento sería agregar en el menú desplegable diferentes experimentos nuevos para realizar la grabación, ya que los que se agregarían serían solamente con grabación de video. Bien. Lo que Y cambia es con que va la a generar... documentación, y con la documentación suministrada y sin la presencia de Pablo actuando Sí, en esto, ¿se puede realizar fácilmente? ¿La documentación está abierta? sí, debería documentar un poco mejor esa parte para hacer modificaciones a futuro. Bien. Pero no es algo muy difícil, es agregar en el menú desplegable una opción más y comunicarlo con el Arduino para que genere el archivo y después lo realiza solo la aplicación de escritorio. Bien. Bueno, no hay problema. En ese momento pasaremos la nota entonces. No esperaba que fuera difícil, pero me preguntaba si estaba documentado, porque probablemente esa tarea lo va a tener que hacer alguien que no estuvo involucrado en el proyecto original. Sí. Sí, eso faltaría documentarlo un poco mejor. Pero no es algo muy difícil, la verdad. Bueno, si puedo hacer algunas... No, Por no sé si supuesto, estamos por Pablo. turnos o como... No. Es por arremeter directamente. Bueno, en primer lugar, Pablo, felicitaciones. Está bueno el trabajo. Involucraste firmware, si bien hardware es simple, bueno, la cuestión mecánica de la construcción, que no sé si estuviste involucrado vos en el desarrollo de la caja, Ujú. que bueno, tiene también su complejidad. La parte de la cámara software, también algo de la nube que estuviste involucrando. Bueno, nada, muy completo en ese sentido, así que felicitaciones. Bueno, gracias. A mí, bueno, primero una de las cuestiones que había notado cuando leía tu memoria, se me respondió al final de la presentación, incluiste un estado del arte de esta tecnología, digamos, ¿no? El tema de medir ensayo de, bueno, como sea, no vengo del área de la biología, así que no voy a meter la pata con nombres, pero bueno, digo esto de otros productos comerciales que se vendan para hacer esto que estuviste diseñando. Así que bueno, eso se respondió al final con lo que agregaste, pues eso no está en la memoria. Ujú. Así que está bueno que lo hayas incluido acá al final para tener una comparación. ¿Sí? También, bueno, a raíz de esa pregunta pregunta, más que nada, es una pregunta que se respondió ya, pero si están considerando algo de comercialización, si están pensando en un producto comercial a partir de este diseño. La verdad, por el momento no lo pensamos. Más que nada era cubrir la necesidad del laboratorio, que es lo que ellos necesitaban para poder trabajar de una manera sin pérdida de tiempo y sin errores. Pero lo que es la comercialización todavía no lo pensamos, la verdad. Bueno, nada, es interesante pues eso. Está bueno porque es algo integral que Sí. abarca todo y tiene nuevas cosas comparado con los que se comercializan hoy en día. Uh-huh. Sí, yo Podría llegar a ser interesante. hice una mini búsqueda
bueno, después vi uno de los que había encontrado en tu presentación, pero tampoco vi que hay muchísimos, digamos. Ujú. Bien, bueno, también me surgió la duda sobre esto de la documentación, porque, bueno, no me queda muy claro a qué te referías, un poco en la respuesta que diste recién. Entiendo que es algo que excede al documento este de la memoria que nos enviaste para la evaluación, ¿no? O sea, hay más que has escrito sobre todo esto que no está incluido, obviamente, en el informe que nos enviaste. Sí, Está bien, perfecto. sí, hay diferentes anexos. Entre ellos tendría que completar un poco lo que sería para realizar ya modificaciones sobre el producto. Ok. Y algo que me llamó la atención, que tampoco por lo menos no sé si Marí me lo pasé en la memoria, cuando pones la estimación de costos, que pusiste un sueldo de 300 pesos hora, ¿puede ser? ¿O vi Sí, mal? sí, es Bueno, lo que había encontrado en su momento, o sea, cuando terminamos la materia, sí. para realizar el anteproyecto que presentamos a Marcelo. Ujú. Es lo que había encontrado en una página que tenía los sueldos básicos. Copitec. El Copitec, bueno, mira, no tenía el dato. A priori me parece un poco bajo, digamos, Sí. para ingeniería. Un poco bastante, quizás. Pero bueno, nada, es una apreciación. Me sorprendió, vuelvo a decir, me sorprendió el número. Si ese es el número que da el Copitec y está No, la señora que trabaja en casa cobra 350 pesos. bueno, es un poco a eso hoy, ¿no? Por eso. ¿En qué momento fue ese dato, Pablo? Y julio del año pasado. Mm. Sí, debería estar algunas veces arriba. Digo, nada, Sí. es una apreciación y bueno, también concuerdo con lo que dice Marcelo. Nada, eso, me sorprendió el número nomás. Eso es lo que tenía anotado y bueno, vuelvo a felicitarte por el trabajo, Pablo. Bueno, muchas gracias, Pablo. Pablo, yo soy Alberto Rendey. Te digo que el trabajo, vi la memoria y vi tu presentación. Me parece un excelente trabajo de ingeniería. Está muy bien definido el problema que se quiere resolver. Está muy bien definido cómo se obtiene la información que van a definir finalmente las especificaciones. Y el proceso seguido es muy ingenieril y los resultados también se condicen con la prueba de validación, porque has puesto un énfasis muy importante en validar el proyecto. Generalmente uno encuentra a veces trabajo de gente que termina y dice, bueno, ya está, lo terminé, pero hay un esfuerzo en demostrar que lo que se alcanzó es útil. Claro. Y en Sí. cierta medida es bastante novedoso por algunas cosas que tiene esta iniciativa. Por otro lado, tu presentación me pareció muy buena. Has tenido el acierto estético y también didáctico de hacer una filmación y presentar desde tres lados distintos. Es una cosa muy infrecuente de encontrar en presentaciones, inclusive profesionales, porque ha permitido verificar claramente cómo funciona el equipo, en qué evento se produce y el movimiento del espécimen, en este caso, el actor que elegiste para esta tarea. Así que disfruté mucho también la presentación. Yo cuando vi tu informe, recolecté algunos comentarios y algunas preguntas que quisiera planteártelas para que me ayudes a completar la imagen sobre todo este proyecto. El primer comentario: no encontré enumerados los agujeros en ninguna parte del informe. Si te referís al número 1 a 16, no sé qué posiciones ocupa. Me queda a mí como referenciado quizás en una forma tabular, empezamos por filas, después seguimos por columnas, Sí, no sé, pero ese es es algo, el método, pero sí. pero Falta digamos, identificarlo quizás. cuando en algún determinado momento tengas que hacer una presentación, seguramente alguien se hará la misma pregunta. Es un tema menor, no le quita valor, pero sí es importante cuando hagas un informe ante terceros. Después, por otro lado, mencionaste que los emisores ópticos tenían 30 grados de dispersión, perdón. Sí. Y no vi ningún comentario si detectaste crosstalk o si hiciste una estrategia de encendido y detección y después apagado y después encendido del otro y detección. Me gustaría que me comentaras un poquitito qué pruebas hiciste o qué prevenciones tuviste por el hecho de que hubiera
una, digamos, detección cruzada de un haz por la dispersión de 30 grados en el emisor. Claro, lo que hice ahí fue instalar en esos listones que se veían en el video el LED, digamos, de la parte de atrás para que solamente se vea de frente, para que no quede el LED abierto a que pueda generar una Es dispersión. decir, hiciste un colimador mecánico. Claro, Ok, hiciste como un cilindro de colimación. Ok, sí, perfecto. No, está exacto. bien. Eso me parece Y muy... por las dudas, en las esquinas traté de evitar como lo mencioné antes, el doble LED o doble sensor, por si acaso, para evitar un posible cruce. Pero Tengo otra- igualmente no tuve ningún No, problema al está bien, realizar pero eso. esa respuesta es suficiente. Aparte, si estás haciendo un secuenciamiento de encendido y detección, encendido-detección, eso no me quedó muy bien claro. También ayuda a que no exista eso, porque la latencia de una emisión láser, de una emisión LED infrarrojo es muy baja, y realmente si vos encendés y chequeás, apagás y encendés el otro y chequeás, ese barrido matricial eliminaría también cualquier tipo de detección. No sé si hiciste eso, si tenías No, todos los LEDs encendidos. el LED está constantemente encendido. Entonces, perfecto. Entonces, la En única... cuanto se interfiere el haz de luz, ahí se detecta el Está ingreso. bien, entonces, bueno, pensarlo también como otra alternativa, dado que tiene poca latencia en encendido apagado, vos podrías hacer un barrido también en encendido apagado, aumenta todavía la especificidad de la detección. Porque solamente estaría encendido en una columna un emisor y un detector. Fíjate si dan los tiempos para el barrido total, pero sería una oportunidad de mejora. Pero si no tuviste inconveniente con la colimación mecánica que hiciste, digamos, yo llamo mecánico, digamos, por la estructura física, Claro, sí, es sí. suficiente si funcionó, no hay ningún inconveniente. Tengo otra curiosidad también. En una parte, cuando estás hablando de finalización del ensayo en forma forzada, Sí, vos decís que el video se guarda hasta el momento de interrupción y detención de la prueba. sí. Pero en el caso que el tipo de ensayo seleccionado tenga asociado también un archivo Excel, el mismo se genera cuando finalice el tiempo definido al inicio. Es decir, es como que si bien la prueba se terminó, hay que esperar un tiempo hasta que se arme el archivo Excel. ¿Me podrías explicar un poquitito eso? Sí, ahí lo que pasa es, si el ensayo, supongamos que era un ensayo de 3 minutos, ¿no? Vos lo cortaste en 1 minuto. Vos el video lo vas a tener de 1 minuto, pero el Excel, digamos, si vos iniciás un ensayo instantáneamente, va a borrar todos los registros que tiene. Si vos finalizaste y dejaste como está la aplicación, cuando finalice, cuando se transcurran los 2 minutos restantes, se va a generar el archivo Excel con los ingresos que hubo. Ok, me queda claro. En esta presentación vos hablaste de que un error de 3% no es relevante. ¿Ese Sí, es un estándar experimental o hay alguna explicación que lo sostenga? No sé, quizás un comentario de tu parte me ayudaría a entender. O sea, ¿3% es práctica habitual, decir que no es relevante? claro, ¿Por qué no lo 5, por qué hablamos, no 2 o por qué no 1? claro, lo hablamos con las personas del laboratorio y ese error era aceptado, O tener sea, esa variación. entonces No, fue, no fue, influye en los resultados de los fue ensayos. un input que tenían antes de comenzar, digamos, que 3% era Sí, aceptado. sí, Perfecto. Tengo una pregunta, esta es la última de todas, y es más bien una proyección a futuro sobre tu experiencia, ¿no? Vos, en el diagrama en que planteabas el riesgo, la seguridad de la probabilidad de ocurrencia y la detección, sí. le habías asignado que el incumplimiento de expectativa del cliente le habías asignado una probabilidad de 3 y a la Ujú. detección 8. Mi pregunta es la siguiente. Luego de esta experiencia, ¿cómo cambiaría la tabla en caso de iniciar un nuevo proyecto? O sea, ¿qué cosas de esa tabla que nos presentaste o Sí, que presentaste en el informe cambiarías a partir? Porque una de las cosas que sucede es que cuando un mejor estimador, digamos, de las cosas, ¿no? Quisiera una reflexión, que es mi última pregunta. De tu y parte. con lo que aprendí de tener una buena comunicación con el cliente, supongo que esa severidad sería menor, porque si yo tengo mejor comunicación y puedo plantear los problemas al principio y que esté todo claro, reduciría ese riesgo. O sea, el riesgo inicial en esa dimensión fue un poquito pesimista Ujú. y ahora te sentís más optimista que al encarar un nuevo proyecto
ese tema va a estar mejor cubierto con la Claro, experiencia más recogida. confiado porque aprendí en la metodología para resolver un proyecto. Bueno, te felicito nuevamente, me gustó mucho todo tu proyecto y no tengo más comentarios ni preguntas por hacerte. Gracias. Bueno, muchas gracias, Norberto. Bien, si les parece, entonces, cortamos la grabación aquí, nos retiramos para el jurado para deliberar y en unos minutos nos volvemos a comunicar. Bueno, esperamos. Bueno.